vamos a hablar de polimorfismo. Esta palabra es muy amplia y a veces se utiliza para distintos significados. Muchas veces a la sobrecarga de un método se le conoce por polimorfismo. Decíamos que la sobrecarga es que pudiera tener varios parámetros. Eso ya lo vimos en los constructores. Podíamos tener constructores con un parámetro, con dos, con ninguno, y podíamos invocar a unos u otros según el número de parámetros que tuviese. También a veces a la sobreescritura se le llama polimorfismo, es decir, tenemos un método en una clase padre y en una clase hija pues lo redefine. Pero aquí en este vídeo vamos a hablar de lo que es el polimorfismo puro, que es el que más nos interesa ahora. El polimorfismo puro va a hacer referencia a variables que son de un determinado tipo, pero que pueden contener instancias de tipos hijo. Vale, esto se puede parecer un poco raro, pero vais a ver que es fácil de hacer y que tiene mucha potencialidad. Si volvemos al ejemplo con el que trabajamos cuando vimos lo de la herencia, teníamos una clase alumno con su constructor y un parámetro toString y también calculábamos unos cuantos métodos como si era mayor de edad y comunicar falta. Teníamos una clase hija que era alumno de FP, también con su constructor, que añadíamos nuevos métodos y que redefiníamos el comunicar falta. Y el alumno de la ESO parecido. Bien, pues yo en un main puedo hacer lo que ya estábamos haciendo en aquel momento, que es alumno A1 y definir un alumno. Esto es lo que ya sabemos hasta ahora, pero podemos tener otra variable de tipo alumno, que le puedo llamar así, que sea un alumno de FP. Sin polimorfismo esto no tendría mucho sentido, porque estamos diciendo que la variable es de tipo alumno y le estoy asignando una instancia de alumno de FP. Esto hasta ahora no lo habíamos visto. Bien, pues esto va a funcionar gracias al polimorfismo. Podemos hacer lo mismo con este alumno de la ESO y todo seguiría funcionando correctamente. ¿Qué limitaciones o qué propiedades tiene este del polimorfismo? Bien, la variable es de tipo alumno, por lo tanto yo a los métodos que puedo acceder será a los de alumno y con los atributos igual. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que me muestre el nombre, A1 nombre, puedo hacer que el alumno de FP también me muestre el nombre, pero en cuanto al email tengo dos problemas. P1. No tengo ese email. ¿Por qué? Porque a lo que puedo acceder es al tipo de variable que tengo. Entonces, esta variable, alumno, no tiene email, es de la variable hija, de alumno de FP. ¿Vale? Entonces, esta sería la primera limitación, que así directamente solo puedo acceder a métodos y atributos que estén definidos en la clase padre. Por lo tanto, esto no lo podría hacer. Luego vamos a ver cómo solucionar esto. Y luego, en cuanto a comunicar falta, como está definido en el padre, sí lo puedo invocar. Y aquí la pregunta sería, bueno, sí lo puedo invocar porque está en la clase de la que es el tipo de variables, está en alumno, pero lo tengo redefinido aquí. ¿Cuál está llamando realmente? ¿Al padre o al hijo? Pues está llamando al hijo. Es decir, una de las características del polimorfismo es que cuando yo llamo un método, aunque la variable sea de tipo padre, por así decirlo, va a invocar el correcto, ya sea de alumno de FP o alumno de la ESO. Esa es una de las grandes ventajas del polimorfismo, pero tienen que estar los métodos definidos también en el padre para que los pueda invocar. Y luego, ¿qué ocurre con esto que no podía invocar, con estos que no están definidos? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que es un alumno de FP. En este caso, bueno, lo sé porque está aquí, digamos, definido, pero puede, cuando estemos trabajando, por ejemplo, en un array, lo veremos a continuación, puede que no esté tan claro saber si una variable, qué es lo que tiene dentro o no. Lo que tengo claro es que es de tipo alumno. Ahora, lo que tiene instanciado, pues depende cómo haya ido nuestro programa. Entonces, una forma de trabajar con esto es primero preguntarnos si lo que tiene ahí es un alumno de FP. Y lo hacemos con el operador instance of. Si es un alumno de FP, entonces ya sí que tengo la seguridad de que voy a tener un email y por lo tanto puedo utilizarlo. ¿Para eso qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo a fp1, esta es la variable, le puedo hacer un casting a alumno FP, es decir, como sé que es un alumno de FP, le puedo hacer el casting porque lo acabo de comprobar. Y si todo esto lo ponemos entre paréntesis, esto sí que ya sé que es un alumno de FP por el casting que le acabo de hacer. Y aquí ya sí que puedo acceder al email. ¿Vale? En este caso, pues podría sacarlo por pantalla. Y este sería un poquito el resumen de cómo funciona el polimorfismo. Definimos la variable de tipo padre.
le instanciamos lo que queramos. Podemos acceder a cualquier atributo o método que esté definido en el padre, aunque si está redefinido en el hijo, ejecutará el del hijo. Y para aquellos atributos o métodos que solo estén definidos en las clases hijas, tengo que comprobar que realmente pertenece a esa clase y hacer este cambio. Una utilización muy típica y muy potente es los array o los array list polimórficos. Es decir, imaginaos que yo quiero en este main, vamos a eliminarlo, y lo que quiero es guardar la información de todos los alumnos de un colegio. Entonces, ¿qué tendría que hacer si no existiese el polimorfismo? Pues tendría que tener un array para alumno, otro array para alumno de FP, otro array para alumno de la ESO, y si tuviera más hijos o nietos, pues tendría que hacer un array para cada uno de ellos, y bueno, pues sería un poco inmanejable saber con cuál estoy trabajando en cada momento. Con el polimorfismo simplemente defino el array o el array list de tipo alumno y dentro voy instanciando lo que quiera en cada momento. Vamos a hacerlo. Primero defino el array list, le he llamado instituto, y ahora pues podría tener un menú en el que pudiera ir metiendo los distintos tipos de alumnos. No voy a hacer el menú por hacerlo más sencillo, pero imaginemos que tuviéramos un menú. ¿Quiere usted introducir un alumno de la ESO, un alumno genérico o un alumno de FP? Y una vez que el usuario contestase a todos los valores, pues haríamos el add en el array. Este sería el primero para un alumno genérico. ¿Vale? Lo vamos a hacer así por simplificar y no tener que hacer el menú. Otro alumno de FP y uno de la ESO. Perdón, aquí el constructor necesita un email y el alumno de la ESO que necesita un teléfono. Bueno, vemos que esto ha funcionado correctamente. ¿Ahora qué podría hacer? Pues podría recorrerme el array list. Utilizamos así un for each o podríamos ir con el índice, como más cómodo nos sea. Y para cada uno de ellos, pues por ejemplo, sacar el nombre. Vamos a probarlo. Y vemos que ha funcionado sin problema. ¿Podríamos ponerle el email? Pues ya tenemos un error de compilación porque la variable A no tiene email. Pero además es cierto porque no todo lo que hay ahí son alumnos de FP. ¿Podemos ya invocar a comunicar falta? Pues sí, sí que podemos hacerlo porque está definido en la clase padre, en la clase alumno, y por lo tanto no tiene ningún problema. A la hora de ejecutarla, va a ejecutar en cada caso la de la clase hija correspondiente. Es decir, no va a ejecutar el mismo método para cada uno de los tres, sino que para cada uno ejecuta el que está definido en su clase. Y si no estuviesen redefinidos en las clases inferiores, pues ejecutaría para el padre para todas ellas. En este caso hace comunicar por email, llamar por teléfono y 17. Bueno, pues estos son los procedimientos para cada uno de los casos. En el primer caso, Juan es un alumno genérico y simplemente lo que hace es incrementar esto, por lo tanto no ha pintado nada para el primero. En el segundo caso, que es un alumno de FP, pues ha hecho esto, ha hecho comunicar por email. Esto se corresponde al segundo alumno. El primer alumno simplemente incrementó, pero no sacaba nada por pantalla. Y por último, para el alumno de la ESO, el tercero, pues hacía ese incremento, es decir, llamaba por teléfono y luego nos quedó aquí esto de la edad que quedó de antes, ¿vale? Pero lo que hemos visto es que ha funcionado perfectamente. Para el primer caso no hace nada porque el método padre no pintaba nada por pantalla, simplemente incrementaba. Para el segundo pintaba una línea, que es esta línea, y para el tercero, para Luis, pues hacía esto y esto pues que nos había quedado por aquí por error, que ahora ya lo hemos quitado. Si queremos sacar el email, sabemos que el email solo lo tienen los alumnos de FP, por lo tanto no podremos mostrarlo así directamente. Entonces haríamos algo así. Vamos a mostrar el nombre, eso sí que lo van a tener todos. Y luego, en el caso de que A, esa variable que se va recorriendo, sea un alumno de FP, hago el casting del que hablábamos antes. Digo, mira, sé una variable como si fueras un alumno de FP. En este caso concreto, esto sí que ya es una variable de alumno de FP por este casting y ya puedo acceder a todos los atributos que tiene. Entonces podría sacarlo por pantalla. Vamos a hacerlo así mejor para que lo veamos bien.
Para aquellos que no sean alumnos de FP, vamos a poner así, sin email, y que nos los muestre por pantalla. ¿De acuerdo? Entonces nos los recorremos, para todos nos va a poner el nombre y para todos nos va a poner el email. ¿Qué ocurre? Que solo aquellos que sean de FP lo tendrán informado y para el resto pondrá sin email. Ejecutamos. Y aquí tenemos Juan sin email, Ana con el email que tenía porque era de FP y Luis, que era un alumno de la ESO, también sin email. Y bueno, este es el resumen, no hay que darle muchas más vueltas. Definimos el array list o el elemento que queramos de la clase padre, luego podemos utilizar los constructores de todo lo que queramos, hijos, nietos, de cualquier parte de la jerarquía, y luego simplemente utilizo atributos y métodos de la clase padre directamente. Si están redefinidos, él va a usar esa redefinición, y cuando quiera acceder a cosas concretas solo de una clase hija, dos cosas. Primero, asegurarnos que pertenece a esa clase, y segundo, hacer este casting para poder acceder a esos atributos o métodos. Y eso es todo. Esta es la filosofía que tenéis que seguir para hacer los ejercicios. Os he preparado la solución a uno de ellos, que es un parking en el que hay coches, furgonetas y autobuses, y para resolverlo necesitamos un array list de coches, aunque luego meta dentro tanto coches normales, por así decirlo, como autobuses, como furgonetas, que tienen propiedades distintas y distintas características. Entonces, si queréis podéis ver ese vídeo, o si no ya directamente poneros a hacer los ejercicios. Venga, hasta otra.